Buenas noches, hermanos. Pues vamos a dar inicio a esta reunión de este jueves. Y antes de iniciar, me gustaría empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos como hermanos, como iglesia, para poder entender un poquito más de lo que has hablado en este tiempo acerca del fruto del Espíritu. Y te doy gracias por este tiempo, por la vida de mi hermano Pepe, que es el que va a compartir el día de hoy. Te pido que lo llenes de tu espíritu, que le des sabiduría, palabras sabias para que podamos entender y poder en práctica esta enseñanza que el día de hoy vamos a estudiar. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, hoy es el turno de nuestro hermano Pepe, entonces te paso el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Elo. Buenas noches de nuevo a todos. Gracias por estar aquí en la reunión. Como dice Elo, ha sido de mucha bendición las reuniones anteriores, las enseñanzas creo que nos están ayudando mucho. También, como decía Elo, nos lleva pues a tener un poquito de esa comprensión de lo que es, en dónde estamos parados también creo que es importante. Y bueno, no como una carga, pero sí como algo que es propio de los hijos de Dios, pues es trabajar en los puntos que nos puedan faltar. A lo mejor a uno nos falta más de uno o nos falta poquito de algunos, en fin, ¿no? Pero trabajar para que esto pueda empezar a verse. Recordemos que el fruto, pues bueno, al final del día se planta una semilla, crece esa semilla y luego da un fruto, ¿no? Eh, en ese sentido, quiero que comprendamos que el fruto es el resultado de, o sea, no podemos dar un fruto si no tenemos el inicio. Y aquí, para no cargarnos, recordemos que el inicio de todo esto va en relación a que nosotros podamos comprender el amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, el que ha dado a su Hijo, la obra de Jesús en la cruz, y que esa obra es la que nos hace nuevas criaturas y nos da también un cambio de corazón. Ese cambio de corazón es lo que nos lleva a que nosotros podamos empezar a caminar como hijos de Dios y por ende empecemos a depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, a redarguirnos en lo que es incorrecto, empecemos a buscar lo correcto, como dice la palabra, busquemos las cosas de arriba, y en esa manera es como comprendemos las cosas de arriba, que son simple y sencillamente el ejemplo y el consejo que Dios nos da. Y así empezamos a caminar para empezar a dar estos frutos. Hoy corresponde el fruto de la benignidad y vamos a irlo viendo, que este es interesante, mayormente porque va de la mano con algo que nos pide el Señor. Entonces, vamos a ir viendo esto cuando nosotros empecemos a aclarar y a entender qué es lo que nos pide el Señor. Veremos cómo empezamos a dar poco a poco ese cambio y empezamos a tener la benignidad. La benignidad, vamos a hablarlo como una introducción, es el fruto del Espíritu Santo y esto se refiere a amor y el amor es benigno, ¿ok? Entonces, el fruto del Espíritu Santo es benignidad, como lo estábamos comentando. Nuestro principio va en relación a lo que dice la palabra en Lucas 6, 27 y 35. Se los leo, al ratito me empiezan a ayudar, por favor, buscando las citas. Entonces, Lucas capítulo 6, versículo 27 y luego el 35. El 27 dice, pero a vosotros los que oyen, les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. ¿Ok? Y el 35 dice lo siguiente, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si nosotros hacemos un alto en esto que acabamos de leer, nos damos cuenta que hay dos elementos
para la benignidad. La primera, que llevemos a cabo lo que el Señor dice, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero ahora no nada más habla de el prójimo que te hace un bien, ese es fácil de amar, ¿no? El prójimo que no te hace un bien, el que te hace un gesto, te ve feo, te dice cosas, te maltrata, ese no es fácil de amarlo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, ese es un poquito el arranque. Todos nosotros en general hemos pasado por situaciones donde vivimos una injusticia, donde alguien ha venido a hacer algo en contra de nosotros y nos ha lastimado. Por eso es una injusticia, es injusto lo que me hizo. Vino alguien, me gritó y dentro de mí pienso y digo, es injusto que me haya gritado, no tenía por qué haberme gritado. Y si me ofendió, además de gritarme, pues también vuelto y digo, es injusto que me ofenda, yo no le ofendí. Y ahí empieza un proceso emocional interesante. Primero viene tristeza, luego viene la ira, el enojo. Enseguida digo, ok, ya me gritó, pero esto no vuelve a pasar. No me vuelvo a dejar. Me agarró distraído, fuera del lugar, y por eso no le contesté y no oyó lo que se merecía. Y luego de la ira viene esa manera de buscar venganza. Y entonces yo empiezo a decir, pero la próxima vez me va a escuchar, le voy a decir hasta de lo que se va a morir. Ese proceso todos lo vivimos. Hay quien lo vive más lento y hay quien lo vive más rápido. Pero justamente al hablar de esto es que queremos que empecemos a comprender por qué el Señor nos habla de la benignidad y dice que el amor es benigno y que el resultado del amor es la benignidad, que yo empiece a tratar bien o no tratar mal, no volver mi coraje contra alguien que me ofendió. Mucha gente dice, no, pues suena fácil, pero quiero verlo. Y cuando decimos quiero verlo, nos referimos a quien lo está diciendo, quiero verte hacerlo, ¿no? Efectivamente, no es sencillo y menos cuando no tenemos claro este proceso. Todos nosotros, desde pequeños, hemos vivido situaciones, reitero, injusticias. Alguna vez, si tú tienes hermanos mayores o menores, no sé si alguna vez te tocó que te regañaran y tú no habías hecho nada. Y entonces, primero te pusiste triste y dijiste, es injusto que me regañen a mí. Luego dijiste, yo no hice nada. Y luego dijiste, pero la próxima vez yo lo hago y le echo la culpa a mi hermano. Ese proceso lo vivimos desde pequeños y cuando somos adultos lo seguimos haciendo. Es un proceso natural. Pero el grave problema es que no nos enseñaron a ubicar este proceso, a reconocer lo que estamos sintiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de reconocer qué sentimos, qué emoción genera esa injusticia. Cuando alguien viene y me maltrata, tengo que reconocer que el que se siente mal soy yo, que el que tiene una molestia interior soy yo, que el que está en inconformidad interna y quiere llevar a cabo un acto o una acción para que el otro me pida perdón, soy yo. Entonces, en ese sentido es que tenemos que comprender lo siguiente. Y me estoy adelantando tantito, pero ahorita lo vamos a comprender porque se los digo. Si yo me hago responsable de mis sentimientos, de mis emociones, puedo avanzar a perdonar a la persona que me ofendió. Perdonar no significa que ahora voy a quedarme callado cada vez que venga y me grite o cada vez que venga y me ofenda, sino que eso ya no me va a afectar. No sé si ustedes se acuerdan cuando eran niños, que llegaban o salían de la escuela, iba mamá o papá por ti, salías enojado y te preguntaban, ¿qué tienes? Y decías primero, nada. Y mamá, que todo lo ve, casi casi era omnipresente, te decía, ¿qué te hicieron? Y entonces decías, es que hay un niño que me molesta, me enseña la lengua. ¿Y qué te decía mamá? No le hagas caso, ¿cierto? Y tú pensabas dentro de ti, ¿cómo que no le voy a hacer caso si a mí me molesta que me esté enseñando la lengua? Qué fácil, no le hagas caso como a ti no te enseña la lengua, mamá.
Entonces, no nos enseñaron justamente a comprender que mi molestia era por la injusticia que estaba yo viviendo y que había una resolución a ese tema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la respuesta primera que tendríamos que haber conocido? Hacernos responsables de nuestras emociones. ¿Qué estás sintiendo? Y ahí a lo mejor hubiéramos dicho, es que me enoja que me enseñe la lengua, porque no tiene por qué enseñármela. Siento que se está burlando de mí. Y después, el principio que el Señor nos enseña. Nos hubieran enseñado a perdonar, lo cual no nos enseñaron. Lo que nos enseñaban era, olvídalo, así se va a resolver. Y muchos de nosotros seguimos siendo adultos y seguimos pensando que esa es la manera de solucionar. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el principio de la benignidad es la manifestación del amor, ya lo dijimos hace un momento. Y esa manifestación del amor, ¿cuál amor? ¿De qué amor estamos hablando? Del amor que Dios ha tenido hacia nosotros para perdonar lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Y entonces ese amor de Dios para perdonar se puede manifestar en nuestras relaciones personales. Cuando yo comprendo que Dios me ha amado tal cual como yo era, que no necesité hacer nada en especial, nada en particular para que Dios tuviera amor por mí, o fuimos a darle limosna al Señor para que nos empezara a querer, o necesitábamos irnos de rodillas a la basílica para que Dios nos empezara a amar. La palabra dice que el Señor nos amó y Él fue el que nos amó primero. Y su manifestación de amor fue tan primera que Él fue el que se llegó a nosotros, nos atrajo para que nosotros pudiéramos vivir ese amor. Entonces, si el Señor mostró ese amor y no tomó en cuenta lo que yo había hecho, me perdonó y ahora me ayuda a caminar de manera diferente, es ese principio. Y por eso hice este preámbulo para hablar del perdón. Si yo ya fui perdonado, lo que yo tendría que hacer es lo mismo, empezar a perdonar a todos los que me han ofendido. Uh-huh. En Efesios 4:32, para irle dando un poquito más de contexto a esto que estoy diciendo, Efesios 4:32 dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Qué interesante que lo primero que dice es, sean benignos unos con otros. La benignidad entonces, para ir comprendiendo, es el resultado, es la actitud que yo tomo después de que puedo manifestar el amor por alguien. Recordando que ese amor no significa que yo me tenga que aguantar las cosas o que yo tenga que ponerme de tapete delante de las personas, sino simplemente que yo me pueda dar cuenta el crecimiento espiritual real que tiene la persona que viene a ofenderme. Y nos damos cuenta de ese crecimiento espiritual, qué tan grande o qué tan pequeñito está, cuando nosotros vemos y comprendemos que la persona que viene a agredirte es porque esa persona ha sido agredida. Lo que está haciendo es reproducir lo que siente internamente. Es como los niños. Si ustedes se fijan, cuando un niño le pasa algo y está con otro niño, se enoja. Y lo primero que hace es decirle algo al otro niño o incluso pegarle. ¿Por qué? Porque el niño no quiere, no le gusta ver que el otro está tranquilo y está contento cuando él se siente mal y está enojado. Una persona, como diría la palabra, que tiene una raíz de amargura, no logra comprender ni logra soportar que alguien esté bien, que alguien esté contento, que alguien esté feliz o que alguien esté tranquilo, porque él no lo está. Y entonces lo que quiere es que tú estés como él se siente. Y por eso te agrede. Entonces, el crecimiento espiritual es mínimo o nulo y por eso es que Él quiere hacerte sentir como Él se siente. Si tú analizas un poquito esto que te estoy diciendo, es una realidad. ¿Cuántas veces decimos cosas sin pensar cuando estamos enojados? El enojo es el que nos mueve a resolver una situación que no se resuelve con más enojo. Entonces,
Comprendiendo esto, vamos entonces entendiendo lo que acabamos de leer. Sean benignos unos con otros, misericordiosos. Misericordia es otra expresión del amor, que es esa capacidad para ponerte en el lugar del otro, perdonándonos unos a otros. Con lo que acabo de decir, si soy benigno, puedo empatizar con la otra persona, comprendiendo de dónde viene su mala actitud, que viene de lo que él ha sufrido o lo que ella ha sufrido, lo que ella ha vivido, y entonces quiere que yo me sienta como él se siente. Uh-huh. Eso es lo que en psicología conocemos como el secuestro emocional. Y el Señor nos ayuda a salir de ese secuestro emocional. ¿Cómo? Perdonando. No es sencillo, no, no lo es, tenemos que practicarlo, pero entendiendo el cómo y por qué y para qué es más sencillo. ¿Por qué? Porque entonces podemos llegar al punto de comprender que el perdón no es para que el otro cambie, es para que se sane la herida que está en mi corazón. Ajá. Vamos a avanzar un poquito más. La benignidad del Señor se manifiesta en mí cuando guarda mi corazón de toda herida, amargura, ira y rebelión. Lo que otros hacen y me duele, ofende o lastima. Puede llevarme a amargura, ira y rebelión. Ya lo mencioné hace un momento, pero vamos a verlo ahora con unos ejemplos bíblicos. ¿Les parece? A ver si alguien me puede ayudar, por favor, con Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. ¿Quién dice yo? 4, ¿qué versículo dijiste, Pepe? 3 y 4. 3 y 4. Uh-huh. Pasó Okay. el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más grandes de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. ¿Le sigo? Ok. No, hasta ahí, hasta ahorita nada más. ¿Qué estamos viendo ahí? Caín se ofendió porque la ofrenda de su hermano fue vista con agrado, pero muchas veces no contemplamos el contexto. ¿Cuál es el contexto? Y ahí lo acaba de decir. Uno fue y entregó lo que se le ocurrió, casi casi lo que se encontró en el camino, fue y lo dejó. ¿Sí? Dice que llevó parte de su ganado, pero así muy sin más detalle. Y luego cuando habla de Abel, dice que él le llevó lo mejor de lo que había cultivado. O sea, Abel tuvo la decencia, vamos a decirlo de esa manera, de escoger lo mejor porque dijo, es para Dios. Él quería manifestar un aprecio hacia el Señor. El otro lo hizo por compromiso, este lo hizo por convicción y con ganas de agradar. No agradar por quedar bien, sino agradar con lo que te estoy trayendo. Es como decir, te traigo un regalo de Bodega Aurrerá o te traigo un regalo de Liverpool. Por supuesto, dices, bueno, gracias por cualquiera de los dos, pero le das dobles gracias cuando ves que es de Liverpool, ¿no? Por poner un ejemplo, si quieren, muy tonto, pero es algo parecido. O sea, cuando tú te esfuerzas, se nota. Esto fue lo que no sucedió. Entonces ahí empezamos a ver, ¿fue culpa de Abel haber hecho una mejor selección, haberse comprometido a darle lo mejor al Señor? No, ¿verdad? Sin embargo, Caín se molestó, se amargó y se enojó. A ver, mi queridísima, si me ayudas ahí con el versículo 5, por favor. Sí. Ya para no moverte, estás ahí. Pero no aceptó a Caín, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Eso se refiere a, se veía amargado, ¿ok? Ahora vamos a la rebelión. ¿Se acuerdan que los 3 puntos es amargura, enojo y rebelión? Ahí en el versículo 8, por favor. Sí. Mari, si me ayudas. Cierto día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo,
¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la tierra de que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra, la tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Sari, perdón que te interrumpa, pero el 8 ya se hizo muy largo. ¿Perdón? Es que digo, perdón que te interrumpa, pero el 8 ya se hizo muy largo, es que ya te seguiste. Nada Ay, más era el 8. ay, perdón. No te preocupes, gracias de todos modos. ¿No me ¿Sí? interrumpían? Bueno, Es que interesante. no dabas chance. Sí. Te fuiste muy emocionada. No, gracias, ¿eh? No te preocupes, gracias. Entonces, aquí vemos ese ejemplo, el ejemplo de lo que no se tiene que hacer. Se molestó, se enojó y quiso vengarse, al punto de matar al hermano. Vamos a ver otro ejemplo muy rapidito. Génesis 37, versículos 3 y 5, por favor. Si alguien más me ayuda, porque Sari tiene muchas ganas de leer, hoy vamos a dejarla al final para que nos lea por lo menos Reyes 1. No es cierto, ¿eh? ¿Alguien por ahí lo tiene? Génesis 37, del 3 al 5. ¿Ya quieres leerlo? Sí, Sí. dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecía y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ok, gracias, hermana. Entonces, si se fijan, en este caso con José y sus hermanos, sucedió algo muy similar, con otro contexto, pero al final de cuentas, los hermanos se molestaron con José porque José era preferido del papá, ¿sí? Y tan era así que no pudieron siquiera soportar tener una relación con José, lo metieron a una cisterna, lo iban a matar, el hermano mayor lo salva, pero terminan vendiéndolo como esclavo. Entonces, al final del día, volvió a suceder lo mismo. Primero hubo enojo, luego hubo esa amargura y finalmente hubo esa rebelión o esas ganas de cobrar venganza. ¿Ok? Decíamos esto porque es precisamente ese mismo modelo que se repite. Estamos hablando de dos generaciones diferentes, bajo dos contextos diferentes, pero los une una injusticia. Y esa injusticia los lleva a tener esa tristeza, ese coraje, ese enojo en el corazón, esa herida, y si no la sabes resolver, entonces la respuesta es que tú quieres o empiezas a tratar mal a la gente, empiezas a buscarle defectos y empiezas incluso a insultar o a menospreciar a la persona, ¿ok? Eso es importante que comprendamos, porque entonces, para que nosotros podamos avanzar y tener ese fruto de benignidad, primero tenemos que comprender que tenemos que quitarnos de todas esas cargas, de todas esas lastimaduras, que el Señor nos ayuda a hacerlo, ¿ok? Ahora, cuando yo perdono, que era el punto importante, evito la amargura y mantengo mi paz. ¿Se acuerdan de la historia de Esaú y su hermano? ¿Sí? Ellos, primero que nada, lo que sucedió fue que Esaú le vende la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. ¿Sí? Menosprecia esa primogenitura, esa bendición que el Señor tenía para él a través de su padre, siendo él el primogénito. ¿Sí?
Dicho de otra manera, menospreció su herencia y la negoció. Y por esa negociación bajó el valor que realmente tenía esa herencia. Vamos a Génesis 25, versículos 31 y 34. Ahí alguien que me ayude en el 25, con el 31 y el 34, y luego alguien más que me ayude ahí mismo en el 25, pero con el 27 al 38. A ver, yo tengo Génesis 31 al 34. No, 25, Te capítulo digo, 25, ajá. Ay, versículo 31 al 34, por favor, hermana. ay, no, allí ya le quedé mal. Ya ve que ya, ahorita deje buscarlo. Ok, ok. Sari, ¿Quieres, ayúdanos. quieres buscarlos, Evita, o yo lo leo? Génesis, ¿qué? Ya lo tengo. ¿Ya? Ah, ok. Génesis 25, Ajá. versículos 31 al 31 34, al por favor. 34. Y Jacob respondió, véndame en este día tu primogenitura. No, es que soy me pongo muy nerviosa. No se ponga nerviosa, hermana, primogenitura. Ajá. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para que pues me sirva la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura, bueno, eso, y ay, Dios mío. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él lo comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, eso, La primogenitura. perdóneme, gracias. No, al contrario, gracias a usted, hermana. Alguien que me ayude, el mismo 25, pero ahora versículos 27 al 38. A ver si No, quieres. perdón. Génesis 27, versículo 38. Perdónenme. 27:38. Sí, por favor. ¿Quieres ahorita? No, porque me voy de hilo. Oh, pues ya la abriste. A ver, 27:38. Sí, por favor. Ahí voy, es que no la encuentro. No la trae mi Biblia. Ay. Si Ahí quieres lo está. leo yo y lo. Ah, bueno. Ah, ya, Clau. Adelante. Ah, sí. Sí, adelante. Pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. ¿Me sigo? No, Ay, nada más el 38. ok. Ahí vemos uno. Primero el hermano Esaú no le interesa la primogenitura, la vende por comida. Tan, tan. Sí, ahí todos decimos, pues bueno, su problema, ¿no? Pero en el 27:38, lo que estamos viendo es que ya viene esa bendición, su hermano lo suplanta con ayuda de la mamá y él se enoja. Él ya la había vendido, ¿no? Entonces fue una situación donde él, por su expectativa y por sus emociones, se molesta como diciendo, me están robando. Él ya la había vendido, no era culpa del hermano, ¿sí? Pero aquí volvemos a lo mismo. Según la perspectiva de Saúl, él estaba viviendo una injusticia, ¿sí? Y esa injusticia era que le estaban robando la primogenitura, lo cual no era cierto, ya la había vendido. Pero bueno, ahora, si alguien, bueno, no, déjenme, yo busco Hebreos 12, 14 al 15. Denme 2 segunditos. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Ok? Finalmente, Esaú perdona a su hermano. Si alguien me ayuda con Génesis 33, versículo 4, por favor.
33:4 Ajá. dice, entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Entonces, vemos que al final de cuentas, la decisión de Esaú fue perdonar al hermano y pudo tratarlo nuevamente con aprecio. Si recordamos los ejemplos anteriores, no hubo aprecio en esos tratos. Uno mató al hermano, ¿cierto? Los otros vendieron al hermano para no volverlo a ver y fueron y le dijeron al papá, tu hijo se murió, lástima. Ahí no hubo perdón. Por eso lo que acabo de leer, que es Hebreos 12, no, sí, Hebreos 12, 14 al 15, habla justamente de que si nosotros no perdonamos, lo que ocurre es, crece una raíz de amargura. Mucha gente piensa que el amargado es alguien que simple y sencillamente está letargado, que no le gusta hacer nada, como que tiene mucha flojera, como que no le gusta convivir con la gente. Pero ojo, una persona amargada habla mal de todos. Todos están equivocados, solo él tiene razón. Nadie comprende la vida tan bien como él o ella lo comprende. Y por último, uno de los más fuertes o más comunes es, siempre está buscando la manera de criticar y poner en mal a los demás. Esa es una persona que tiene una lastimadura en el corazón, que no la ha sabido resolver o no ha aprendido a resolverla, y entonces esa lastimadura hace que maltrate a todos los demás, incluso a las personas que le rodean y que él puede o ella puede querer, pero a pesar de ese amor, es más fuerte la raíz de amargura y la actitud o la mala actitud hacia el resto de las personas. Por eso es tan importante el perdón, ¿ok? Entonces, y vamos a ver también un ejemplo que ese ejemplo pocas veces yo he visto que lo comprendamos claramente. A ver, ¿quién me ayuda con Lucas capítulo 23, versículo 34? Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Gracias, hermana. Fíjense qué interesante. Aquí siempre nos quedamos nada más con la idea de que Jesús le pide al Padre que perdone a todos los que están ahí, a todos los que ya lo culparon, a todos los que le insultaron, a todos los que se voltearon de él. Todos esos eran los que días antes, cuando Jesús hizo la entrada a Jerusalén, le gritaban, lo bendecían, pusieron las palmas en el piso, otros ponían ropa y todos decían que él era el rey de Israel. Viva, bravo, yupi, yupi. En ese momento ya no eran así, estaban en contra de él. Y reitero, normalmente nos quedamos con la idea de nada más, qué buena onda Jesús. Está pidiendo que el Padre los perdone, pero pocas veces reparamos en lo siguiente porque no comprendemos la benignidad. Jesús está aplicando la benignidad ahí. ¿Por qué está pidiendo que el Padre los perdone? Porque Él ya los perdonó y por eso puede abogar por los que en ese momento le están lastimando, le están ofendiendo. Cambia completamente. Si Él no hubiera perdonado, seguramente hubiera dicho, Padre, ahí te los encargo, a ver cómo los vas a castigar, mira lo que están haciendo con tu hijo. Sí se dan cuenta, aunque no, jamás nunca iba a hacer Jesús, pero sí se dan cuenta que Jesús pudo aplicar esa benignidad, ese resultado de ese amor que él tenía por la humanidad. En ese momento se manifestaba la humanidad con la gente que estaba enfrente de él cuando él estaba ya crucificado. Él pudo tratarlos amablemente. Entonces, Cristo mismo primero perdonó para luego pedir que el Padre también nos perdonara.
no se podía hacer si no había ese perdón. Jesús no podía haber hablado bien de la gente en el sentido de pedir el perdón del Padre si no hubiera perdonado el primero. Jesús es el ejemplo más grande que tenemos, porque ninguno de nosotros hemos pasado, así me digas que has tenido la peor vida de tu vida, nadie hemos pasado siquiera por la mitad de lo que pasó Jesús. Y sin embargo Jesús perdonó. Entonces, cuando yo pienso en esto, cuando me queda claro a mí, lo que puedo empezar a hacer es que su benignidad, la benignidad de Jesús, me guía a cambiar mi actitud. Primero para con el Señor. ¿Quién me ayuda con Romanos 2:4? A ver, Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjense, en ese texto, y estamos hablando de que la benignidad de Dios, la benignidad de Jesús me guía a cambiar mi actitud, primero para con el Señor. ¿En qué sentido? Lo que acabamos de leer. Tengo que percibir, estar cierto y claro que el primer perdón que vino a mi vida fue el de Dios. Él me perdonó todo lo que yo haya hecho, ¿sí? Pero, pero también esa benignidad me lleva a comprender que lo que yo pueda hacer hacia adelante, y como dice la palabra, si yo reconozco mi pecado y lo confieso, Él es fiel y justo para perdonarme. El amor de Dios se sigue manifestando en esa benignidad de tratarme bien, de seguirme mostrando y expresando su amor para que yo ahora pueda voltear y decir, la sigo regando, no se vale, tengo que cambiar. Y luego, cuando lo logro comprender, que Dios me perdona, Dios dice la palabra que no cambia su amor, que es constante. Él no es cambiante como el hombre. Yo no sé si a ustedes les tocó, pero por ejemplo, a mí sí me tocó que mi mamá, cuando yo era niño, si yo hacía algo malo, aparte del regaño o las nalgadas, lo que fuera, intentaba yo después acercarme a mi mamá y mi mamá me decía, vete, vete, vete para allá. Yo con niños groseros no hablo. Y de niño eso me llevaba a comprender que mi mamá me amaba solamente cuando yo me portaba bien. Si lo ponemos con Dios, aunque yo me porte mal, Dios me sigue amando, me va a corregir. E incluso la palabra dice que Dios corrige al que ama. Su amor no cambia. Tiene que poner un hasta aquí, sí, pero su amor sigue siendo el mismo. Él me sigue recibiendo, Él me sigue aceptando. Por eso entonces, cuando yo comprendo esto, la benignidad empieza a surgir en mí por esa semilla que el Señor puso, del ejemplo que me está dando, y enseguida lo que puedo hacer es empezar a tener el cambio para con los demás, como dice Lucas 15, 22 al 24, se los leo yo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esta es la historia del hijo pródigo. Aunque el hijo se fue, aunque el hijo hizo lo que hizo, el padre manifestó el amor en cuanto el hijo regresó. Es lo mismo que hace con nosotros. Todos nosotros somos el hijo pródigo al final del día, que hemos vivido cosas equivocadas, que hemos tomado decisiones por nuestra cuenta, pero el día que regresamos con el Señor, el amor de Dios seguía estando ahí y nos recibió y nos perdonó y nos ayuda para seguir adelante. Entonces, ese amor
es el que ahora yo puedo empezar a manifestar si yo lo recibo, lo creo y lo vivo. Dice el Señor en Marcos 11, 25 y 26. Hay 3 segundos, porque pensé que ya lo tenía, pero no. Pues 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Hago un alto aquí, aunque esta es ya la última parte, y ya nada más me tomo 2 minutitos para decir lo siguiente. Cuando el Señor habla de esto y dice, cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno. Ese algo contra alguno es justamente lo que acabamos de mencionar hace unos momentos, esa injusticia vivida y que trae una herida o una lastimadura a mi corazón. Y dice entonces, y cuando estéis orando, el proceso para el perdón, según nos enseña el Señor en esto que acabamos de leer, es que yo me acerque confiado al Señor y en esa plática amistosa con Él, sea yo sincero y le exprese lo que yo sentí cuando vino esa mala actitud hacia mí. Entonces puedo hablarle al Señor y decirle, me puse triste, me dolió, me ofendió, me menospreció lo que me dijeron o lo que me hicieron. Y ahora, Señor, yo eso lo llevo delante de ti. Recordando un poquito que a Él lo lastimaron, a Él lo ofendieron, a Él lo menospreciaron y Él perdonó. Ahora entonces puedo yo estar en esa actitud o en esa facilidad de tomar la decisión de perdonar yo también. Habrá quien pueda decirme, pero perdonar lo que me hicieron es muy difícil. Puede ser que sí. Y si tu perdón no alcanza para perdonar la injusticia vivida, acércate al trono de la gracia y pídele al Señor que te comparta del perdón que aplicó para contigo, para perdonarte lo que hayas hecho. Hoy no vamos a hablar de qué hiciste, pero algo hiciste o muchas cosas hicimos y nos perdonó todas. De ese perdón que Él aplicó a nuestra vida, pidámosle que nos comparta para que ahora podamos tener esa facilidad para poder perdonar nosotros, quitar esa lastimadura y evitar que nuestro corazón crezca una raíz de amargura que nos va a hacer lastimar a otros. Por eso al principio yo decía yo, el que está lastimado va a lastimar a los demás, porque quiere que los demás se sientan como él se siente. Quitar la raíz de amargura el Señor cuando yo perdono y dejo de ofender, dejo de lastimar o dejo de menospreciar a los demás. Empiezo a vivir en la benignidad que el Señor plantó en mí como una semilla al haberme perdonado Él a mí y manifestarme su amor. Si quedamos, esa es la benignidad. ¿Quieren otro ejemplo? ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con la mujer, con la samaritana? Creo que no lo han leído de esta manera, pero vamos a leerlo así. Ahí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Lo hemos leído muchas veces, pero le damos pocas veces el contexto. El contexto que normalmente ponemos es que la mujer está preguntando como una duda.
No, la mujer está haciendo la pregunta menospreciando a Jesús, como diciendo, no somos iguales, no tienes por qué hablarme. Por eso le dice, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? La respuesta de Jesús es, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús perdonó la mala actitud de la mujer samaritana para poderle contestar esto. Él le contesta amablemente. No vuelve a hacer Jesús una diferenciación entre samaritanos y judíos. Él dice, somos iguales, pero si tú supieras que yo te puedo dar algo, es más, yo traigo un regalo para ti. Eso es un ejemplo más de que cuando yo puedo y tengo la capacidad de perdonar, puedo empezar a tener un trato diferente con la gente. Tal vez la otra persona no lo tenga hacia mí, vuelvo a perdonar. El asunto es que el que tiene que quitarse la lastimadura soy yo. El que tiene que evitar que la raíz de amargura crezca en su corazón soy yo. Y el Señor me da estas herramientas para hacerlo. Y cuando lo hago, entonces viene el fruto que me da el Espíritu Santo, que sería el ser benigno con los demás, el poder tener un trato amable hacia las demás personas. ¿Ok? Si hay alguna duda o comentario, por favor, adelante. Espero que me escuche. ¿Sí me escuchan? Sí, Perfectamente, mi sí te estimado Isaac. escuchamos. Ah, muy bien. Vengo manejando, no se preocupen, traigo el manos libres. Creo, Ah, qué bueno. creo que aquí es claro con este ejemplo de la samaritana, pero híjole, creo que aquí la gracia en la que Jesús estaba compartiendo o estaba siendo benigno, ¿no? Con esta mujer, creo que aquí lo engloba y lo lleva a un nivel mucho mayor, ¿no? Entonces, a veces no entendemos la benignidad porque no entendemos la gracia, ¿no? Entonces, y ojo con esto, no quiero confundirlo porque ahorita está muy de moda, ¿no? Que todos hablan de gracia, todos hablan de la gracia de Cristo, que es un regalo inmerecido, pero nos vamos más allá de la verdadera gracia o del verdadero significado de la gracia, ¿no? Y ya llegamos a una hipergracia en donde todo es aceptable, todo es bueno y es por gracia, ¿no? Lo que me quiero referir aquí es cómo, a pesar de todas las diferencias, como bien decías, Pepe, a pesar de que la samaritana no lo veía como igual, o no sé si lo veía mayor o lo veía menor que ella, pero Jesús en ese gesto de gracia le da, vamos a ponerlo de esta manera tratándose de Jesús, le da la oportunidad de que en esa charla, en esa interacción entre ellos dos, puedan estar uno a uno, ¿no? De manera horizontal, pero la gracia de Jesús aquí es donde entra en acción y hace que todo lo que hubo con sus antepasados, todo lo que hubo con ella como persona, ¿no? En lo personal, quedara atrás y esa benignidad, ¿no? Que había en Jesús, que habita en Jesús, creo que fue transferido hacia ella y en ese momento es cuando la gracia empieza a formarse, la gracia empieza a actuar y comienzan a tener esa charla en donde Jesús le dice, oye, palabras coloquiales, ¿no? Oye, chava, pues no sabes ni siquiera con aquel que estás hablando, ¿no? Pero sabes, hoy tengo un regalo, ¿no? Para ti. Entonces, pasándolo a lo que hoy vivimos, creo que tenemos que entender que la gracia está sobre nosotros y que sin gracia entonces no podríamos entender esa benignidad, ¿no? De la que hoy, bueno, de lo poco que pude escuchar, eh, hay o existe, ¿no? Para cada uno de nosotros. Si no hay gracia de parte de Cristo, entonces creo que ese fruto del Espíritu no lo podríamos entender y no lo podríamos llevar a cabo, ¿no? En nuestro diario vivir.
Claro. Ahora, qué importante es esto que está diciendo Isaac. ¿Por qué? Porque efectivamente la gracia, en la palabra original, es regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo del perdón que Dios nos da por amor a través de Jesús, ¿sí? La gracia no es permiso para o licencia para hacer lo que se te pegue la gana, que eso es lo que hoy muchas iglesias enseñan, ¿ok? No es eso. La gracia es justamente lo que hemos estado diciendo. Esa manera que el Señor mira quién eres, en dónde estás, cómo estás por dentro y te da la oportunidad de cambiar para bien. Por eso hace rato decía yo, si el Señor te corrige, o sea, no cambia su amor, te va a corregir, sí, porque lo que Él quiere es que tú estés bien, que a ti te vaya bien. Por eso hablamos de estamos bendecidos, Dios ha hablado bien de nosotros. Qué importante es entonces comprender que la gracia es justamente una manifestación o el inicio de la manifestación de ese amor de Dios hacia nosotros, que aún sin ser dignos de, Él nos ve dignos y nos da ese perdón. Entonces, retomando un poquito lo que ya se dijo, ¿quiénes somos nosotros para no poder perdonar a alguien? Y espero en algún momento tengamos la oportunidad de que les cuente yo una historia de una ministración que tuve hace algunos años, que a mí me impactó notablemente por lo que pasó y la situación en la que se encontraba una mujer que no podía perdonar, más bien no quería perdonar, porque ella decía que lo que había vivido era muy fuerte, sí era muy fuerte, pero el día que decidió creerle a Dios, que Dios ya la había perdonado y que además ella podía perdonar, su vida cambió completamente. ¿Sí? Entonces, bueno, al final del día, lo que decía Isaac es muy cierto, no confundamos, sí va de la mano, por supuesto, la gracia de Dios es ese favor a cada uno de nosotros para el perdón, pero nos lleva también a comprender que nosotros, según lo que acabamos de leer, el Señor también nos da esa opción de poder perdonar para sanar las heridas que tenemos en nuestro corazón. Muchos de nosotros seguimos cargando con ciertas cosas o con muchas cosas. Por eso hace rato, cuando iniciamos la reunión que decía Elo, esto nos ayuda para ver dónde estamos, a lo mejor a algunos nos falta muchote, a otros nos falta poquito, pero si vamos viendo las herramientas que el Señor nos da y la claridad que nos va dando con cada situación, creo que es más fácil llegar a este punto, a empezar a trabajar. Por ejemplo, hoy quieres ser benigno, sabes que no eres benigno, pues arranca por creerle al Señor que tú puedes empezar a ejercitar el perdón hacia los demás y verás cómo el Señor te ayuda efectivamente a través del Espíritu Santo a que tú perdones y luego empiezas a tener un trato amable con la persona o las personas con las que no podías tenerlo, como aquella persona que dice, uy, yo viene aquel de veras, ay, y seguro va a empezar con sus cosas, ¿no? Ese tiene una raíz de amargura, no ha podido perdonar y no puede tener un trato amable con la persona. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Por eso de repente, qué curioso es que la iglesia está abierta, pero está abierta para los que ya se convirtieron, porque esos ya están limpios. Los que están allá afuera, que no están limpios, eso espérate, no los dejes entrar hasta que se limpien, no sea que nos contaminen. No es cierto. La iglesia es para personas que estamos rotas y que el Señor quiere repararnos. Bueno, ya me largué. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, por favor? ¿O duda que tengan? Yo Adelante, hermano, por favor. levanté la manita, pero creo que no se ve. Ah, no se ves que tienes ahí la flor. Decías al principio algo que es muy interesante, que no se nos enseñó a ser benignos. Creo que entre muchas otras cosas no se nos ha enseñado dentro de lo que debería ser pues nuestra teología personal y la teología de iglesia, el ser benignos, el ser una de los sinónimos de benignidad es magnanimidad. El griego ahí de benignidad, lo busqué hace ratito, es gerostotes, que significa ser excelente moralmente, o sea, una excelencia a prueba de todo, ¿no?
creo que el gran ejemplo de benignidad podría ser Pablo, que era un asesino de fieles, era un asesino de creyentes. Y cuando llegó al conocimiento de Cristo, se volvió completamente todo lo contrario. Se volcó y volcó su corazón en enseñar el camino hacia Jesús, lo que debería ser una persona cristiana correctamente, todo su acervo cultural y lo que él era como persona, lo volcó en sus cartas para que la iglesia aprendiera. Es decir, se volvió súper benigno, súper magnánimo en enseñarnos cómo deberíamos nosotros de ser moralmente correctos con respecto a nuestro Dios. Eh, ¿Hacia dónde voy? Regreso al punto de que no se nos enseñó teológicamente cómo ser benignos. Creo que uno de los grandes compromisos de la iglesia, y me refiero específicamente a amor y gracia, y es algo que chaparra, lo que nos ha tratado de enseñar mucho este, nuestro pastor, siempre yendo por el camino del amor y de la gracia. Y creo que muchos de nosotros y valga la palabra, hemos padecido liderazgos incorrectos, en que al contrario de ser benignos, al contrario, ¿no? Han exhibido el pecado de la gente. Y seamos muy francos, ¿no? Cuando yo vengo de una iglesia en la cual si un par de jóvenes, una pareja de novios, se les descubría que estaban teniendo una vida sexual activa, se les exhibía y tenían que pedirle perdón a la congregación y se les sentaba 3 años ahí a ver si eran dignos de volver a servir en medio de la iglesia. Definitivamente eso no es ser benigno, eso no es ser en ninguna manera llevar como Jesucristo lo hacía, el amor hacia su máxima expresión y verdaderamente enseñar a la gente lo que era ser benigno. Creo que lo correcto es cubrir a la persona y digo cualquier persona, si es que viene y tiene una necesidad fuerte y confiesa al liderazgo un pecado que está cometiendo, no es la primera reacción de muchos es casi mandarle su penitencia como en la Iglesia Católica, ¿no? Al contrario, es ser benignos hacia él, es ser benignos hacia él o ella, ser verdaderamente extender el amor y la gracia de Dios, así como a nosotros se nos extendió y no como se nos enseñó, entre comillas, hacer en algún momento, ¿no? ¿Por qué? Porque había una estructura que cumplir, porque había un reglamento que nos dirigía. Sin embargo, la Biblia y la expresión de Jesús es la que más enseña en esos temas. Creo que, y mi comentario es hacia atraer la atención de todos nosotros a que pensemos de esa manera, a que muchos de nosotros en algún momento va a llegar a posiciones de liderazgo y debemos de pensar en cuestiones de amor y gracia, en ser benignos, en ser magnánimos, en realmente ejercer ese fruto del Espíritu de una manera práctica, así como lo estuvimos comentando en la clase de hoy. Muy bien, hermano, muchas gracias. Perdón por interrumpir, le quiero sumar ahí algo de que además de que se exhibía y de que se hacía un tema de este tipo, jamás llegaba a la restauración, ¿no? Que creo que es lo importante en un caso de esos o en cualquier caso, ¿no? Que se presente dentro de la iglesia. Jamás Sí. había un acompañamiento, jamás había una restauración y las cosas se quedaban ahí y solamente se quedaba en el castigo, en el regaño, en a lo mejor separar a la pareja o separar algún servicio dentro de la iglesia y se sentaban
y se quedaban así y no llegaba la restauración. Entonces, Así es. creo que es muy bueno este comentario y este ejemplo porque no hay nada de benignidad, hay juicio, hay tormento, hay exhibición, pero jamás llega la benignidad a través, a lo mejor, del acompañamiento y la restauración. Es Totalmente muy de acuerdo. cierto, y perdón, quiero añadir algo. Ahorita que dice Isaac, justamente esto, ¿no? Que venía la reprensión, venía el que te tocaba banca, ¿no? Y ahora sí que hasta que el Señor mostrara que ya podías regresar, regresabas. Pero la realidad es para mí, en lo que yo he vivido y en lo que me ha tocado conocer, la realidad es la siguiente. ¿Por qué no había restauración? ¿Se preguntan por qué? Yo lo que he visto es que no había restauración porque las mismas autoridades no estaban restauradas, porque no entendían este principio que acabamos de ver, que es el principio por el cual nosotros hemos recibido ese perdón. Usando un poquito lo que decías, mi hermano Felipe, Pablo en Romanos 1:1 dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia. Efectivamente, él era un asesino, él perseguía a la iglesia. Cuando él llega a esta comprensión de realmente quién era y que Jesús, o a través de Jesús viene el perdón, él entonces voltea y dice, a ver, momento, ya no puedo ser igual, tengo que ser diferente, porque había esa restauración a través del Espíritu. Regreso a lo que decía, desafortunadamente, algo que yo digo siempre, la parte más complicada del ser humano es confrontarse consigo mismo, aceptar quién soy y en dónde estoy parado. Puedo criticar a todos, puedo enjuiciar a todos. Es más, te puedo decir a ti, fulano, que fallas en esto, en aquello, de ta, 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 ta. Lo que ustedes quieran, gusten y manden. Pero ya para mí, no, yo voy bien. Lento, pero voy bien. Por eso no había restauración. Y de hecho, qué bueno que lo logramos mencionar porque, ¿saben algo? Creo que es muy importante que todos y cada uno de nosotros hagamos ese ejercicio de pararnos frente al espejo y preguntarle al que estás viendo, ¿cómo estás? ¿Qué tan bien vas? ¿Qué te falta? ¿Qué no has logrado resolver? ¿Qué no has podido, porque no sabes cómo, porque nadie te ha ayudado, etcétera, a resolver de lo que tú traes dentro de tu corazón? Y puedo casi asegurarles que muchos de nosotros traemos lastimaduras que las hemos dejado de lado en ese sentido, como yo dije hace rato, la mamá te dice, no le hagas caso, así lo hemos hecho, no le hagamos caso y ahí lo dejamos. Y eso, también como decía el hermano Felipe, en algún momento llegaremos a un lugar para ser dirección de alguien más, no vamos a poder serlo porque no hemos ido delante del Señor a resolver este tema. Por eso dice el Señor que para eso están sus pastores, ¿no? Entonces hay que acercarnos y decir, ¿sabes qué, pastor? Fíjate que no he podido resolver esto. ¿Cómo dices que le hagamos? ¿Cómo dice el Señor que le tenemos que hacer? ¿Sí? Y que vayamos resolviendo. Eso sería maravilloso y muy sano para toda la iglesia. ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque ya nos estamos aquí. 9:10. Yo pues quiero comentar algo. Sí, Y hermano. sí, cierto, por ejemplo, en el trabajo muchas veces pues, yo les platico de la iglesia, pero ellos como, ¿qué es eso? Como acaban de decir ahorita de que ay, que somos santos, que queremos convertir a la gente, así, ay, no sé cómo expresarlo, pero ese punto que contaron ustedes, que sí, muchas veces todo lo ven así muy, se espantan, porque a mí me han comentado, ay, no, pues los cristianos de todos se espantan. Le digo, bueno, pero habemos de cristianos a cristianos. Aquí no, aquí leemos la Biblia, alabamos a Dios, cantamos y ya tus cosas personales, si quieres platicarlas con alguien, las platicas y si no, no pasa nada. Y aquí no queremos convertir a nadie a santos porque pues el único santo es Dios. Pero es eso, o sea, es eso que tienen mucha razón, que muchas veces exhiben o ven mal ciertas cosas y por eso a veces la gente se aleja de la iglesia. Ese es mi comentario, gracias. Gracias, hermana. ¿Alguien más tendrá algún comentario, perdón?
Pues no sé si alguien más tenga un comentario, si no ya para ir cerrando. Por favor. Sí, creo que Pues ya nadie más, ¿verdad? creo que ya, muchas gracias, Pepe. Creo No, al que contrario. es un tema muy interesante. Creo que la benignidad es algo que se refleja en nuestros actos, ¿no? En la forma en cómo, como bien lo decías, cómo perdonamos, cómo somos compasivos, cómo llevamos a la gente a un entendimiento hasta correcto, ¿no? De lo que es Dios, como ahorita decía Evita, ¿no? Y creo que este fruto, pues se practica en comunidad, porque no lo puedes tú reflejar tú sola en tu casa. Ay, yo soy bien, bien amable, ¿no? Que otras versiones que es gentil y amable, ¿no? Otras versiones de la Biblia, ¿no? Este fruto, quizás como otros, que quizás yo puedo tener paz, ¿no? O puedo ser paciente, que quizás lo puedo yo vivir, pero yo creo que este fruto se vive en comunidad, se vive en la iglesia, se vive en la familia, se vive en el lugar donde tú estás, se vive el fruto. Es como ese acto físico que tú puedes palpar con otras personas, la benignidad, porque puedes, la forma en cómo eres, ¿no? Amable con la otra persona. O sea, Jesús, él era amable, él era gentil con la gente, aun cuando lo maltrataron, o como veíamos, ¿no? En la samaritana que quizás le hablaba así, le habló, ¿no? De una forma, pues no somos iguales, ¿no? Él era amable porque sabía el propósito que él estaba aquí en esta tierra, llevar a la gente a esa reconciliación con Dios, ese perdón con Dios. Yo cómo quiero reconciliar a un hermano con Dios si yo no soy amable con él. Y creo que una forma de ver o de perdonar a la gente es ver como Dios, ¿no? Lo ve a él, como Dios me vio a mí, por eso me perdonó. ¿Y yo cómo voy a perdonar? Pues verlo de la misma forma como Dios, verlo con los lentes de Dios a la gente, a las personas. Y a veces es muy sencillo ver los defectos de los otros. Creo que es, ¿no? Es súper sencillo. Yo puedo ver los defectos, pero ¿qué hay de los míos? ¿Qué hay de mis fallas? ¿Qué hay de mis pecados? ¿Qué hay de esas faltas que yo he hecho ante Dios? Porque ni siquiera ante el hombre, ante Dios, ¿no? Y aún así Dios me ama y aún así Dios me perdona cada una de mis faltas. Vemos muchos ejemplos en la palabra, ¿no? De personas que han fallado ante Dios y se han arrepentido y Dios los ha perdonado y los ha abrazado. Simplemente el rey David, ¿no? O sea, cuando cometió el pecado con la hermana Betsa, este, o sea, cómo el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y aún así, pues Dios lo perdonó porque al final somos hombres y estamos en este mundo. Fallamos muchas veces, cometemos muchos errores, pero si vemos a la gente que nos ha ofendido con el mismo amor que Dios nos vio a nosotros, creo que va a ser más sencillo poder perdonar y poder abrazarlos y no ofendernos, ¿no? No somos responsables de los actos de las otras personas, no somos responsables, la verdad, no podemos detenerlos o podemos decir no lo hagas, pero sí somos responsables de cómo accionamos, de cómo reaccionamos, de lo que sentimos, de lo que podemos permitir en nuestro corazón. De eso sí somos responsables. Muy bueno. Y a ver si no me confundo un poco con el siguiente fruto, que es la bondad, ¿no? Como que, ay, siento que es igual, pero no, ya lo veremos. Por favor, no falten, porque si se quedaron picados con este, el siguiente, que es bondad, vamos a ver. Pues hemos acabado. Muchísimas gracias. Gracias por esto y voy a hacer una pequeña oración para ya concluir el estudio de hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hermosa enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos dejes
ver, Señor, si en nuestra vida, en nuestro sentir nos hace falta esa bondad, esa amabilidad, Señor, esa gentileza, Señor, con la gente, que quizás nos hace falta perdonar. Señor, déjanos ver, Padre, esa parte de nuestras vidas para que, Señor, podamos vivir ese perdón y no caer en una raíz de amargura, Señor, de algo que sabemos que va a ser difícil más adelante poderla quitar. Te doy gracias por este tiempo, gracias por la vida de mis hermanos. Y Padre, te damos gracias por tu amor infinito, por tu misericordia que tienes con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.